La instauración del neoliberalismo en México forma parte de un proceso político-económico-normativo que tiene sus orígenes en los últimos años de la década de los 70. No obstante, diversos fueron los factores que detonaron su instauración. El concepto de neoliberalismo ha cobrado gran relevancia durante los últimos años y ha sido utilizado en el argot político para hacer énfasis en los problemas económicos, políticos y sociales originados por el cambio de modelo económico en México. Este fenómeno se configura en dos momentos principales. El primero parte de lo internacional, se fundamenta en la recomendación de las organizaciones internacionales de corte liberal para la instauración del proyecto como tendencia global. El segundo momento parte del contexto nacional que tiene su génesis en el proceso político-económico del último lustro de la década de los 70, etapa anclada al estatismo nacional y al modelo de industrialización de sustitución de importaciones. Durante la década de los 70 se hicieron presentes asimetrías en el sistema político y económico ocasionadas por los excesos de la clase política de países que alcanzaron un crecimiento económico sostenido durante la etapa del modelo estabilizador. En esta etapa se propagó la idea del nuevo liberalismo encabezado por Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Paul Volcker y Deng Xiaoping. Su discurso versó en la necesidad de un modelo económico-político internacional fundamentado en el libre mercado y la disminución del poder del Estado en la toma de decisiones. Estas recomendaciones se crearon con la finalidad de regular los excesos de la alta burocracia en una primera instancia. No obstante, la transición de un modelo que estimuló estabilidad económica por 30 años a otro que promovió la libertad económica tuvo repercusión en la esfera política, económica y social. El crecimiento económico alcanzado durante el modelo Easy finalizó con la administración imprudencial del gasto público de la década de los 70, fenómeno que llevó a la economía mexicana a una brecha creciente e insostenible a largo plazo en donde se conjugó el ingreso, el gasto público, la estatización de negocios que nunca debieron haber quedado en manos del Estado como cabarets, fábricas textiles e inversiones azarosas. A pesar de los problemas que derivaron en los procesos de la crisis de los 80 relacionados con los excesos gubernamentales, el crecimiento económico durante el modelo Easy hasta antes de la década de los 70 alcanzó los niveles más altos respecto a la tasa de crecimiento alcanzada durante toda la etapa neoliberal. La contradicción entre el crecimiento del PIB de las décadas mencionadas, estimulado en gran parte por la exportación de petróleo, se contravino con el incremento excesivo del gasto público. Este fenómeno originó una crisis en el modelo económico sin tener necesariamente un agotamiento que finiquitara su acción. Las presiones de las nuevas relaciones comerciales a nivel internacional y la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio en 1984 plantearon la urgente necesidad de alcanzar en el corto plazo niveles de eficiencia internacional. A pesar de no tener en cuenta las repercusiones derivadas del cambio de modelo, este hecho fue un giro histórico para las economías como México, que conjugaban hasta ese momento un fuerte proteccionismo estatal con un gran déficit resultado del mantenimiento de las paraestatales. La adaptación del sistema de economía de mercado configuró como un mecanismo que en el discurso podría llevar a los países subdesarrollados a gozar de los beneficios de la autorregulación del mercado que controlaría la interacción de producción y comercio internacional. Con la intención de orientar a los gobiernos de los países subdesarrollados y vincularlos directamente con las instituciones de gobernanza internacional de corte liberal, las recomendaciones del Consenso de Washington estuvieron destinados a encontrar soluciones para ayudar a los países a afrontar la crisis de la deuda externa. Fueron adaptados por los gobiernos como un posible catalizador que serviría para impulsar a las economías de los países y alejarse de manera gradual de los procesos de crisis de los 80. Sin embargo, las recomendaciones encaminadas a favorecer a la población en general terminaron por beneficiar a la élite político-empresarial. Factores de carácter político fueron determinantes en 1988 cuando se firmó el primer pacto de solidaridad económica, encabezados por el gobierno y los empresarios de los grupos oligopólicos de mayor dinamismo.
a partir del cual los empresarios participaron activamente en el diseño de la nueva política económica del país y unos años más tarde en las negociaciones de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las causas de la instauración del neoliberalismo en México son multifactoriales. Se correlacionan en el proceso histórico a través de coyunturas en dos rubros principales, nacional e internacional. La primera se da en torno a factores externos, en donde los actores y organizaciones internacionales jugaron un papel fundamental para la recomendación del programa neoliberal. La segunda conglomera factores endógenos que agrupan múltiples fenómenos nacional que proporcionaron el cambio de modelo económico.